Le damos una cordial bienvenida a todos y todas, ¿ya? A nuestro Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Nacional, Pabellón 83, a este gran conversatorio y acto de magia también con don Humberto Lagos, postulado al Premio Nacional de Literatura. En esta ocasión el tema religión y derechos humanos, y algo más también puede salir por ahí, ¿cierto? Reconocemos entre nosotros a nuestra coordinadora del área de cultura, la señorita Andrea Torres Zapata. Saludamos a nuestras compañeras también que se encuentran acá de Fundación CEPA, bienvenidas todas. También saludamos a nuestros amigos de la compuerta número 12, escritores, todos sean bienvenidos. A don Arturo Vergara, que lo veo acá, del Museo Arturo Vergara, bienvenido don Arturo. Bien. Don Humberto Lagos, chileno, doctorado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, sociólogo por la Universidad de Chile y abogado por la Universidad de Chile también y Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias del Desarrollo, con mención en Teología, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES, Chile. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesor de Sociología, Derecho de las Minorías, Derecho Indígena, Historia del Derecho, Derechos Humanos e Historia de las Religiones. Autor de varios libros, experto en materia de derechos humanos y es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL. Miembro del Comité de Honor de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, con sede en Suiza. También miembro de la Organización de Cientistas Sociales de la Religión de Chile, director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Gobierno de Chile. Ese es nuestro querido Humberto Lagos. Bien, también quien moderará este espacio es la señora Lidia Mancilla, quien nos acompaña. Rosa Lidia Mancilla Valenzuela nace en Arauco, en Chile, en 1954. Es diplomada en Gerontología Social y Cultura Mapuche en la Universidad de Concepción y socia de la Sociedad de Escritores de Chile. Participó en el Club de Lectores Federico García Lorca en Hualpén y ha publicado más de 20 libros. En 2015, sí, más de 24 creo yo, 40, miren. En el año 2015 fue honrada con el premio al mérito literario y nombrada personalidad ilustre en Vista Alegre, Argentina. Desde ahora yo los dejo a todos ustedes, a la señora Rosa Lidia Mancilla, quien moderará este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por lo de Rosa Lidia, que mi padre solamente me lo decía. Pero bueno, es bonito el recuerdo del papá, ¿cierto? Tratándose de esta zona maravillosa que es la zona de Arauco. Bueno, tenemos a Humberto Lagos, que no voy a pronunciar su segundo nombre, Humberto, porque si no lo voy a confundir con ese maceteado, buen mozo y fornido actor. Más allá de los títulos, más allá de del quehacer que te involucra en derechos humanos, en todo lo que es la sapiencia tuya a través del aprendizaje de la vida y del aprendizaje formal. ¿Cómo nos definirías tú la libertad de religión? Más allá de la libertad de religión, asociado a los derechos humanos. Esto es un conversatorio, queremos que tú nos dialogues, que nuestro público que quiera participar también lo haga. Si ustedes quieren hacer preguntas, siéntase libre de hacerlo. Pero cuéntanos, libertad de religión y derechos humanos. Bueno, hay definiciones que son formales dentro de los ámbitos del derecho. Uno encuentra definiciones en Naciones Unidas, en tratados internacionales, en convenios internacionales, de los cuales el Estado chileno es parte, y la definición es bastante formal, pero muy valiosa en el sentido de que se reconoce al derecho humano a la libertad de religión como un derecho humano fundamental.
Pero lo cierto es que este tema del hecho religioso viene desde lo profundo de los siglos. Todas y todos, en general todas las sociedades, tienen formas de expresión hacia el hecho trascendente, y eso invoca que en las diferentes organizaciones sociales, en los diferentes estados hoy día, en las diferentes sociedades, el tema de lo religioso es un tema fundamental. Cuando yo hablo de libertad de religión, para que se entienda más pedagógicamente, siempre digo que esta libertad es como un techo afirmado sobre pilares. Y los pilares fundamentales son la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de asociación, de reunión, de proclamación y otras libertades conexas o anexas. Entonces no se debe olvidar que el tema religioso, como digo, es un tema que es universal, con muchas variables. Están las formas religiosas, por ejemplo, en Chile, precisando con mayor acercamiento, las manifestaciones religiosas de los pueblos originarios. Ellos tienen sus expresiones. Están en Chile hoy día las libertades que se dan en el ámbito del derecho. Por ejemplo, existe una ley de cultos, la ley 19.638, que está vigente en Chile desde el año 1999 y que es una ley de las más avanzadas en América Latina respecto del trato igualitario para todas las expresiones religiosas que se manifiestan naturalmente dentro del ámbito del respeto a la dignidad de las personas, dentro del ámbito del respeto a la justicia. ¿Qué pasaba contigo en los años cuando eras presidente de la Vicaría de los Trabajadores, de la Vicaría de la Solidaridad? ¿Qué pasaba contigo como religioso, como persona que profesa una fe frente a esta falta de derechos humanos? Bueno, ahí sucedió que cuando vino el golpe de Estado, naturalmente se visibilizaron de inmediato las acciones represivas que provocaron tanto daño a la sociedad chilena, y en esos momentos las iniciativas de defensa de la vida de las personas surgieron de tradiciones religiosas. Yo recuerdo, pensando en la pregunta que me haces, Lidia, recuerdo que en las primeras manifestaciones de responder por parte de las iglesias para defender la libertad, la vida de las personas que sufrían persecución, partió de la Iglesia Evangélica Luterana. El obispo Helmut Frenz, lo tengo en la memoria. Numerosos pastores y también sacerdotes católicos y algunos líderes del judaísmo se unieron para formar en aquellos años el Comité Pro Paz. Y ese Comité Pro Paz asumió desde el punto de vista de una perspectiva de servicio de fe, de servicio trascendente, de protección de la vida, una actividad que fue muy intensa. Yo desde esos años estuve ligado a este tipo de actividades. Después, el año 1976, si bien digo 1976, las presiones del gobierno militar sobre el cardenal Silva Enríquez, que también hacía parte del Comité Pro Paz con la Iglesia Católica, obligaron a cerrar ese Comité Pro Paz. Pero el cardenal creó la Vicaría de la Solidaridad, y esa Vicaría de la Solidaridad asumió las tareas de atención a la gente perseguida por parte de esta Iglesia Católica, que tenía un trabajo que podemos llamar nosotros ecuménico, en el que estaban integradas diferentes tradiciones de tipo cristiano. Y en 1976 se crea la Vicaría de la Solidaridad. Yo estuve allí también colaborando y en esos tiempos representando tradiciones protestantes. Pero la función de las iglesias ha sido una función fundamental en todo lo que tiene que ver con la dignidad de la vida, el respeto a la justicia. Los derechos del ser humano, porque tú en este libro nos comentas que es tan importante la libertad de religión, como derecho humano o como simplemente el alma vaya a evaporarse, no sé cómo decirlo, pero ¿por qué haces tanto hincapié en eso? A mí me llama la atención, religión, derechos humanos. Bueno, lo primero es por lo que yo recién expresaba, es decir, la libertad de religión es un derecho humano fundamental.
Y así está establecida, como lo expresábamos también, en numerosos textos internacionales, en tratados, en convenios internacionales de los cuales Chile es parte. Entonces, a cualquier evento, hoy día cuando se está discutiendo el tema de una propuesta de nueva constitución, naturalmente el Estado chileno no puede olvidar que tiene obligaciones internacionales y esas obligaciones internacionales obligan a nuestro Estado al respeto pleno de la libertad en ámbitos que tienen que ver con el hecho religioso. Entonces, por eso es un tema que yo he estudiado siempre, del cual hay textos míos anteriores, pero este que recién que tú tenías en tus manos, Libertad de Religión y Derechos Humanos, lo que plantea es una revisión desde el punto de vista de la historia del derecho de libertad de religión en los ámbitos de nuestro país, de nuestro Estado, desde la colonia hasta hoy día, y en ese ámbito también recuperar y reiterar las obligaciones del Estado chileno para cuando se piensa en una redacción de nueva constitución, esa redacción contenga aquello que está muy bien descrito desde el punto de vista jurídico internacional en estos textos que yo estoy mencionando. Entonces, para mí esto es importante, además, cuando apareció, cuando se sabía que se iba a publicar este libro, que recién está editado, habían convencionales constituyentes que sabían de este tema y me llamaron para pedirme antecedentes. Yo entregué los antecedentes y esos de alguna manera deben haber servido para la propuesta que aparece dentro de esto que se va a votar el 4 de septiembre y que es una definición que en mi opinión va mucho más allá de las que nosotros tenemos en la historia. En la historia nuestra recordemos que desde los tiempos de la colonia la religión oficial era la católica apostólica romana. No olvidemos eso. Cuando comienza el siglo XIX y aparecen patriotas como José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, comienzan a vislumbrarse también los primeros intentos por establecer tratos igualitarios para las expresiones religiosas en ese tiempo protestantes, evangélico-protestantes, que era la que asomaba después del oficialismo de la Iglesia Católica. Hubo ahí intentos de Carrera en 1911, por ejemplo, de que se instalaran cementerios laicos para sepultar a quienes no militaban dentro del catolicismo. En ese tiempo todos los cementerios eran manejados por la Iglesia Católica de esos años, hay que recordar el contexto. Entonces a quienes no eran católicos se les imposibilitaba el ser sepultados en los cementerios existentes. Y ahí Carrera hizo un intento de que se instalaran patios disidentes. Ese intento fue asumido después por Bernardo Higgins, que más o menos en 1821, 1822 ordenó la creación, autorizó la creación de un patio disidente allí en Valparaíso que todavía existe. Después empezó a evolucionar el tema de orden social, el tema de orden político, y se fueron abriendo espacios para que tradiciones como el protestantismo evangélico pudieran expresarse. Viene la Constitución de 1833, que vuelve a instalar a la Iglesia Católica como única iglesia oficial, y no se autorizaba la existencia legal de ninguna otra manifestación de orden religioso. Naturalmente, eso también tenía que ver con la represión que se ejercía sobre los pueblos originarios, a partir de sus propuestas desde el punto de vista de lo trascendente. Entonces viene todo ese tema, se crea en 1854 el patio disidente en el Cementerio General de Santiago, y allí la Iglesia Católica de esos años, vuelvo a decir de esos años porque no es la misma Iglesia Católica de hoy día, la Iglesia Católica de esos años aceptó que se creara en un basural el patio disidente, allí en el Cementerio General, pero que previo a que empezara a funcionar se edificara un muro de 7 metros de alto por 3 metros de ancho para separar lo católico de lo protestante de lo hereje. Ese era el término que se usaba en esos años. Y ahí pudieron por lo menos comenzar a sepultar a sus muertos quienes no militaban dentro del catolicismo. Y hay que recordar que en 1872 más o menos, cuando ya estaba vigente el Código Civil y cuando había más apertura, el intendente Vicuña Maquena de esos años, allá en Santiago, ordenó que los restos de los disidentes herejes que eran sepultados
en un basural que había al oriente del Cerro Santa Lucía, fueran trasladados hasta el patio de los disidentes. Se llevó más o menos 5.000 restos de personas que allí estuvieron enterradas. Quedaron algunos y ahí se instaló un monolito histórico que recuerda aquellos años. Pasaron los tiempos, viene la Constitución de 1925, se separa la Iglesia del Estado, pero la Iglesia Católica continuó siendo iglesia oficial. Y ese tema se pudo superar en gran parte con la ley 19.638 que yo mencioné recién, conocida como ley de cultos, que establece la igualdad de derecho para las entidades religiosas que se acojan en el Ministerio de Justicia de los beneficios que esta ley otorga. Y el beneficio principal es reconocer a las entidades como personas de derecho público. Entonces hay avances, y esos avances tienen que verse porque no hay que olvidar que si hoy día se pregunta a chilenas y chilenos sobre pertenencia religiosa, el 85% van a decir que son creyentes. 85%. Y otros datos que a veces no se conocen. Por ejemplo, dentro del pueblo mapuche, el 37% de los mapuches se reconocen, de los y las, se reconocen como evangélicos. 37%. Cuando en el ámbito normal, evangélicos son entre 14 y 16%. Y como católicos, mapuches se reconocen alrededor del 50 a 55%. Entonces, el panorama religioso es una de las situaciones principales en la vida social. Y por eso es que deben buscarse los medios, hay los medios internacionales y los medios nacionales, para que el respeto sea pleno a la libertad de religión que abarca estas otras libertades que yo he mencionado. Cuando yo te escucho, derechos humanos, yo me crié escuchando una aseveración que todavía me da vuelta. La religión, el opio de la humanidad. ¿En qué crees tú que se refuerza o se apega a esa expresión que uno lo ha escuchado 60, 70 años? Sería como bueno desglosarlo un poco. Entretenida pregunta la de Lidia. Yo estaba en una reunión internacional, estaba siendo ponente en ella, y me hablan del tema de la religión, estos dichos pasados que ya no tienen mucho peso, me dicen, la religión, el opio del pueblo. Qué raro, le dije yo. Yo defino la religión como el apio del pueblo, y todos somos muy buenos para comer apio. El tema es ese. Claro, hubo sistemas políticos que intentaron reprimir todo el hecho religioso, eso es parte de la historia. Pero cuando estos sistemas cayeron, de inmediato rebrotó todo aquello que estaba subterráneamente viviendo con todas sus fuerzas. Y el hecho religioso es un hecho real, objetivo, que nos congrega, que nos une, que nos ayuda. Entonces, el tema de que dentro del ámbito religioso haya situaciones que son complejas, para algunos pueden serlas, porque las diferentes tradiciones religiosas tienen principios, tienen doctrinas, se apegan a ellas y son leales con ellas y las manifiestan públicamente. De repente puede haber grupos sociales que tienen otras posiciones y que a lo mejor se sienten incómodos con esto que está planteando determinado grupo religioso, pero sucede que eso es parte de la democracia, que uno puede expresarse usando términos adecuados para plantear las discrepancias con otros que piensan de manera diferente. Entonces, el tema de las religiones, el opio del pueblo, eso ya no existe hoy día. Es un divertido recuerdo, pero vuelvo a decir que en caso de los chilenos y chilenas, somos campeones y campeonas para comer ensalada de apio. Así que por eso, pero aún se escucha, Humberto, aún hay gente que lo dialoga. Sí, bueno, y es como interesante. No falta eso. Fíjate que yo estoy invitado con alguna frecuencia por grupos ateos a conversar, a dialogar. Y tenemos diálogos serios sobre estos temas. Y yo no tengo problemas en dialogar con quien sea. Pero dentro de los ámbitos, por ejemplo, de gente que era no creyente y que tradicionalmente fueron enemigos del hecho religioso, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de vicaría de la solidaridad, hablamos de iglesias evangélicas protegiendo a las personas perseguidas. Esas personas perseguidas jamás se les preguntó ni militancia religiosa ni militancia política, si eran creyentes o si eran ateos. Eran personas que estaban en estado de necesidad y por eso recibieron el auxilio de estos que están planteando permanentemente una visión muy especial, muy particular del hecho trascendente.
ahora en estos momentos, ¿qué tal? ¿Qué pasa con la sociedad chilena, con el discurso del religioso? Donde se asoman tantas religiones, tantas formas de llegar a lo trascendente o de humanizar a Dios. ¿Qué crees tú que nosotros como sociedad estamos viviendo? Mira, primero lo que hay claro es que hay avances evidentísimos en materia de respeto a la libertad de religión, a la libertad de culto, a la libertad de asociación religiosa. Eso está, como lo mencionábamos recién, contenido en la conocida como ley de cultos. Para darles un dato, hay más de 4.400 entidades constituidas ante el Ministerio de Justicia, de entidades religiosas, como personas de derecho público. De esas, el 80-85% son tradiciones protestantes, evangélicas, donde se da la mayor división de iglesias y que existen jurídicamente. Entonces la expresión está allí protegida por la ley. Y las iglesias siguen con sus tareas importantes. Hay tareas que tienen que ver con la protección de los niños, con la protección de las mujeres, con trabajos en términos de la gente que está sumergida en la pobreza. Eso ha sido manifiesto. En el tema de la educación, hay más de 350 iglesias evangélicas, para darles un dato más preciso, que tienen colegios y los han tenido desde muchos años, preocupados de la educación, de los jóvenes, de los niños. Hay más de 700 u 800 organizaciones educacionales de la Iglesia Católica. Y así las hay también de otras tradiciones religiosas que están contribuyendo a la formación positiva, particularmente de los niños y de los jóvenes. Es decir, la presencia del hecho religioso es una presencia innegable. Y el tema de que yo no crea o que yo pudiera definirme como ateo no inhibe este acto de servicio que se da por parte de las tradiciones religiosas a todas y todos, sin preguntarles, vuelvo a decir, militancia, si son creyentes, si sus familias creen esto o creen en lo otro, pero si buscan inscribir, matricular a sus hijas e hijos en estas instituciones, es porque reconocen que hay un aporte fundamental en materia tan relevante como es el hecho educacional. Gracias, Humberto. Yo creo que en el público, más allá de escuchar, quisiera alguien hacer una pregunta, como para ir cerrando un poco. Ustedes ven, hay una muestra de libros ahí que quiero que también toquemos, no solo a Humberto Lagos, que habla del discurso de los derechos de la religión, sino que veamos su poesía, sus cuentos y algunas otras hierbas, ¿cierto? No sé, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? ¿Nadie? Yo soy de tradiciones protestantes y bautistas, pero soy, delante cuando se me presentaba como el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, yo no lo soy en este momento. Yo en el primer periodo de la presidenta Bachelet, yo planteé el tema de que debía tratarse con dignidad el hecho religioso y que el gobierno debía generar una entidad específica. Puede ser un gobierno laico, lo laico no tiene por qué leerse enemigo de lo religioso. Y en Chile se ha dado de otra manera. Entonces la presidenta me dijo, yo estoy de acuerdo, pero tú te haces cargo de crear la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Y allí integramos a todas las tradiciones de fe, con toda libertad. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo mi definición desde el punto de vista de mi pertenencia de fe, pero completamente abierto. Yo soy uno de los creadores en el año 71 y 72 de la Fraternidad Ecuménica de Chile, con la Iglesia Católica Ortodoxa, con la Iglesia Católica de Chile, con otras iglesias evangélicas. Creamos esto porque es importante trabajar, aunque uno tenga definiciones diferentes desde el punto de vista doctrinal, trabajar por los espacios de libertad, para que nuestras expresiones puedan darse con toda libertad, aunque sea redundante. Entonces, al crear esta oficina, que hoy día es Omar Cortés, un filósofo y teólogo, quien la dirige, esa oficina fue fundamental. A partir de ella se creó, por ejemplo, la ADIR, Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, en que están desde los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los judíos, en fin, todas las tradiciones religiosas, incluso tradiciones religiosas de los pueblos originarios, están allí. Y las discusiones no se dan sobre lo que yo creo o lo que tú crees,
sino qué es lo que debemos hacer nosotros, como entidades que tenemos derecho a existir en Chile, para que este derecho a la libertad de religión se perfeccione, se mantenga y dé garantías de libertad a la absoluta mayoría del pueblo chileno que milita en estas diferentes expresiones de orden religioso. ¿Alguien más? Con respecto a lo que estábamos conversando, el discurso religioso, la libertad de religión, los derechos humanos. Aprovechemos a Humberto que lo tenemos. Hagámosle preguntas, Alejandro. Sí, bueno, primero agradecer la instancia, la invitación, porque la verdad es que se habla bien poco, uno que es joven y es cristiano, ¿no? Se habla bien poco de lo mucho que ha costado tener la libertad religiosa que hoy día existe, el poder profesar tu fe y poder decirlo sin ser perseguido por eso. Entonces, claro, me hace valorar mejor la historia en particular. Como yo le comentaba anteriormente, provengo de una iglesia que es la Misión Evangélica Wesleyana, que tiene una tradición también de mucha resistencia y de mucha conciencia con respecto a su territorio. Por eso nace en Lota, ¿verdad? El pastor Víctor Manuel Mora tenía una visión de una especie de cristianismo social con los mineros del carbón en esa época, ¿no? La iglesia no se concebía solo como un lugar de culto, sino como un lugar de educación, un lugar de promoción, de acercamiento hacia los grupos más desfavorecidos. Yo quería preguntarle, pensando justamente en esto de que poco se habla, ¿cierto? Si es que había alguna persona, alguna figura que ya pudo haber sido durante, usted me comentaba que desde los años 70 más o menos se ha estado involucrado con esto, durante la época de la dictadura militar, haya sido de alguna manera algún ejemplo en cuanto a sus acciones no sé cómo expresarlo exactamente, ¿no? Una persona que haya luchado por los derechos humanos, que usted haya observado y que de alguna manera quisiera rescatar ahora y quisiera mencionar. Bueno, lo primero, y tú lo recuerdas muy bien, el pastor Mora fue inspiración para muchísimos de nosotros. Él acá en la zona del carbón dio un testimonio tremendo, luchando por la justicia social. Porque ese es el llamado que desde el punto de vista de lo que expresaba el pastor Mora tienen los creyentes, los cristianos. ¿Eh? Él decía, yo recuerdo, he leído mucho de él, decía, cuando Jesús habla de que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, lo decía él siempre, está por ejemplo en el libro de Isaías del Antiguo Testamento, Isaías 58, el ayuno que a mí me agrada, ¿ah? Es que trabajes, es que estés con los pobres, con los necesitados, que era el mensaje también de Jesús. Entonces, él fue uno de los inspiradores cuando se organizaban todas estas estructuras de defensa de derechos humanos. Yo mencionaba al pastor Frenz, al obispo Helmut Frenz de la Iglesia Evangélica Luterana. Hay tantos nombres de personas que ejercieron liderazgos, mujeres y varones, ¿ah? Desde el punto de vista de la fe, para avanzar en materia de lucha por la democracia, de lucha por la vida, de defender la dignidad de las personas. Dentro de las tradiciones católicas, bueno, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que fue señero para poder instalar espacios en los que se atendiera realmente desde el punto de vista de la fe, en este caso de la fe cristiana, pero de la fe de todas las tradiciones, se atendiera a las necesidades de quienes sufrían persecución. Además, una cosa que parecía muy curiosa, yo fui abogado muchos años de la Vicaría de la Solidaridad y fui presidente de los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, un protestante evangélico bastante conocido, presidiendo un organismo que se suponía, naciendo la Iglesia Católica, era católico, aunque estaba absolutamente abierto. Entonces, los nombres han sido muchos. Por ahí en mis libros figuran, reconociendo esa historia para que no se olvide. Y además el tema del trabajo de numerosas tradiciones evangélicas, católicas, por estos espacios de libertad de religión. Si cuando se produce el tema de la ley de culto, en el año 1999, bajo la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando se empezó el proceso de recuperación democrática, años 90, yo hablé con el ministro del Interior de la época, don Enrique Kraus, que éramos conocidos amigos, habíamos estado juntos también en la lucha por recuperar la democracia. Yo le hablé de la necesidad de avanzar realmente en trato igualitario en el ámbito del derecho humano fundamental de libertades religiosas.
Él habló con el presidente Elwin y me encargaron a mí que yo presidiera una comisión de 3 destacados abogados para preparar un borrador y que se transformara en proyecto de ley, que al fin de su mandato el presidente Elwin lo envió a trámite a la Cámara de Diputados y que fue la base para que se llegara a instalar la ley 1938, esta ley de culto. Entonces son numerosísimas y numerosísimos aquellos liderazgos, algunos con cargos obispales, pastorales, otros laicos, del montón de fieles que dieron testimonios, pero tremendamente valiosos. Entonces nos ha tocado a nosotros y a mí en particular trabajar en esos ámbitos, y uno de los desafíos que yo tuve siempre fue el escribir, el textualizar, el escribir desde el punto de vista de mis especialidades, de derecho, de sociología, de teología, textos que circulan aquí y circulan en el mundo. Además, a mí me atrajo siempre el tema de la poesía. Y a mí me atrajo el tema de la poesía porque yo leía la Biblia de cabro chico cuando mi mamá y mi papá me enseñaban a leerla. Y uno de los libros que siempre me llamaba la atención, bueno, 3 libros más bien, Cantar de los Cantares, los Salmos, los Proverbios, en versión Reina Valera de los años 70 y antes. ¿Y por qué me atraían? Porque yo veía ritmo en los escritos, ritmo poético. Además yo soy de Nueva Imperial, pueblo allá en la Araucanía, y allá tenemos poetas, entonces uno estaba inspirado por eso. Y así fue naciendo mi allegar al relato, a la poesía. Y como digo, hay libros en que está reflejado todo lo que tú me estás preguntando, y en que es bueno mantener la memoria y no olvidarla. Pueblo sin memoria no tiene historia. Qué bueno que ustedes mismos dieron la oportunidad para seguir avanzando en la conversación. A mí me gustaría, Humberto, que ya saliéramos un poco de este discurso religioso, ¿cierto? Que nos adentráramos un poco en tu amado Nueva Imperial. Me gustaría que conversáramos de tu libro Cartas a Nueva Imperial, que para mí es uno de los mejores libros tuyos, por la trascendencia que tiene, por esa cosa humanitaria. ¿Por qué no le contamos a nuestros auditores y a los que están presentes de ese libro tan especial que cuenta? Pues cuéntanos tú, háblanos, dinos de qué se trata. Bueno, lo que sucede es que en este rato, bueno, se ha dicho acá que se propuso mi nombre para ser candidato al Premio Nacional de Literatura por la ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, mi tierra de origen, de la cual soy también hijo ilustre. Se sumaron todas las municipalidades de la región Araucanía Costa y cientos, si no miles de personas del país. Y entre ellos Cepas. Entre ellos Cepas, lo que agradezco muy cordialmente. Y de fuera del país para respaldar la postulación que se propuso. Yo no la buscaba, pero si llega, bienvenida sea. Pero el hecho de que lo postulen a uno ya es un honor. Creo que el 20 de agosto se define quién va a ser electo por el jurado especial del Ministerio de las Culturas como Premio Nacional de Literatura. Y bueno, hay más de 30 libros míos de poesía publicados, otros de relatos, hay novelas, y de los libros de especialidad de los que hablábamos recién, de sociología, derecho, teología, historia, hay otros 20 más o menos publicados aquí fuera de Chile. Pero como muy bien dices tú, Lidia, lo que sucede es que yo siempre quise escribir testimonialmente qué es lo que nos estaba pasando. Y yo decía siempre, mi voz para ser leída. Me gustaba ese juego que es de mi invención, mi voz para ser leída. Entonces, Cartas a Nueva Imperial, y escribí un texto que se publicó, y en el que yo relato diferentes situaciones que pasaban en mi pueblo, que nos sucedían, o que nos habían sucedido como familia. Y allí, en esos relatos, está gran parte también de las memorias que uno debe tener, que no debe olvidar. Si uno no escritura, si uno no graba hoy día, aquello que está sucediendo hoy, en 30 años más, va a haber pocos recuerdos. Entonces yo he ido haciendo ese trabajo, y ahí hay trabajos que son muy emocionantes desde el punto de vista no solo de la comunicación, porque yo estoy hablando de cómo yo los percibí, qué pasaba con ellos. Por ejemplo,
Ayer estuvimos aquí en un homenaje especial que se rindió a la memoria de mi coterráneo Omar Lara. Todos lo conocen, Omar, gran poeta chileno, candidato fue también al Premio Nacional de Literatura, imperialino como yo. Y se me invitó para que yo fuera quien hiciera el discurso central recordando a Omar. Con Omar nos desvivíamos por la poesía ya, por el relato. Entonces todas esas situaciones, si uno no las textualiza, se pierden. Y hay comunicaciones preciosas que están en esas relaciones de niñez, de juventud. Entonces yo fui tomando hechos que pasaban en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades, en el ámbito de lo que pasaba en el colegio cuando estudiábamos en el liceo, y fui textualizándola. Y hoy día muchos que la han leído, han sido miles quienes han leído esos textos, se emocionan cuando está reflejado allí lo que a ellos les pasó. Y que si no lo hubiera yo escrito, no lo hubiera escriturado, eso se habría perdido como memoria. Ahí hay cosas a veces tremendamente divertidas. Por ejemplo, cuando estábamos en Bélgica, yo haciendo mis doctorados en la Universidad Católica de Lovaina, llegamos a Bélgica el año 1979, hacia septiembre. Las clases en la universidad comenzaban en octubre. Yo estaba ya con mi familia, con Isabel, mi esposa, ella falleció hace 2 años, y estábamos con Jaime, mi hijo, tenía 12 años, y Alexandra tenía 8. Y era octubre, el mes de octubre. Los primeros días de octubre, Alexandra se acerca y me dice, oye papá, no te olvides que el 30 de octubre es mi cumpleaños y yo quiero invitar a mis amigas y compañeros aquí del colegio. Ellos rápidamente aprendieron a hablar francés, a uno le costaba aprender, pero los niños en el trabajo, en el juego cotidiano, lo aprenden rápidamente. Sí, le dije yo, quiero invitarlas para el 30, así que prepárame una invitación. Yo le hice una invitación muy a la Edad Media, de allá europea. Yo, Alexandra, morena, chilena, de ojos verdes, te invito a mi chateau, estaba todo en francés, a mi castillo. Ese día tú tocas la campana que te anuncia tu llegada, nosotros bajaremos el puente levadizo y tú ingresas en tu carroza para llegar al lugar donde se va a celebrar mi cumpleaños. Y le pasé el tema, le saqué fotocopias, lo empezó a repartir y un día 4 o 5 de octubre llega y me dice, oye papá, los belgos tienen rey. Belgas, hija, belgas, no. Belgos los hombres, belgas las mujeres. Ya era media feminista en ese tiempo, mi hija. Sí, le dije, ¿tienen rey? Voy a invitar al rey y a la reina a mi cumpleaños. Y yo la quedé mirando, tomó una de las invitaciones, la puso en un sobre, señor rey Balduino, en francés, el Palacio Real de Bruselas, y fue y la puso en el correo. Y tuvo la mala ocurrencia de contar en el colegio que había invitado al rey y a la reina a su cumpleaños. Yo ahí aprendí lo que era el bullying, Mi pobre hija, chilena tonta, ¿cómo se te ocurre? Cara. Y los belgas son muy respetuosos de sus reyes. Bueno, todo el mes riéndose de la chilena tonta. 3 días antes del 30 de octubre, llega un tipo de la posta, del correo, con un sobre real a la casa nuestra, casi haciéndole venia al sobre real, porque así son los belgas. Y nos entrega, dice, una carta del rey para la señorita Alexandra Lagos Neira. Alexandra Lagos Neira. Te la tomamos con sorpresa. Yo la abrí con cuidado, la saqué, y era una carta del primer ministro, por orden expresa del rey, saludando a Alexandra por su cumpleaños, expresándole sus disculpas porque no podía estar por razones de ocupación del reino. Y le mandaba una foto, y en la tarde, cuando llega la Alexandra de clase, Alexandra, ahí tienes la carta que te mandó el rey. Uy, el rey. La abrió, la leyó rápidamente, leía francés ya. Estos reyes, dice uno, los invita, ni siquiera vienen al cumpleaños. Tuvimos que explicarle que era muy importante que el rey y la reina la saludaran. Y yo le saqué fotocopia y le dije, ya hace la mañana a tu profesor. Le sobre, la fotografía y la carta del primer ministro en nombre del rey. Llegó la Alexandra ya al colegio y le dice, profesor, mi papá le dijo que le entregara esta carta que el rey me mandó a mí. ¿Qué le dijo el profesor? Todo sorprendido. Tomó la carta, la leyó y se la leyó a todos los compañeros. Y desde ese día, la Alexandra fue la chilena más popular en Lovaina. Todas querían ser amigas de la amiga del rey y de la reina. Esas historias uno las va contando. Son historias tan divertidas. ¿Qué nos pasaba ya en Imperial? Todas esas situaciones. Entonces, cuando uno escribe relatos, se anima mucho con todo este tipo de situaciones que a uno lo impactaron en vida y que no tienen que olvidarse porque hay que compartirlas.
Dicen por ahí que lo que no se dice no existe y lo que no se escribe no se hereda. Y creo firmemente en esas afirmaciones, porque si tú no eres capaz de escribir tu vivencia, entonces pasaste no, se va quedando todo truncado. Más allá de tu narrativa, que están los cuentos imperialinos, que son como para reír, pero también tienen cosas que son tristes, ¿cierto? La poesía, ¿cómo nace? Más allá de los proverbios, de los salmos, supongo que también Jeremías influye mucho por su lenguaje poético. También soy partidaria de la Reina Valera, de la Biblia. Y cuéntanos cómo nace la poesía en Humberto Lagos. Más allá, alguna anécdota sabrosa creo yo que debieras de contarnos y dejarla como desparramada en el aire lotino, así que te escuchamos. A ver, yo ya les comentaba que para mí la primera inspiración de acercarme al tema poético fueron libros de la Biblia, me llamaban mucho la atención. Y el cantar de los cantares no solo me llamaba la atención, sino que me provocaba sensaciones extrañas en la forma del relato que están allí. Pero recuerdo que más formalmente, de haber estado en cuarto año de educación primaria, se llamaba en esos tiempos, educación básica. Y el profesor, y recuerdo hasta el nombre, don Medardo Jaque, un profesor flaco, grande, las orejas grandes, que llegó a hacernos clase a la escuela número 1, de la que éramos alumnos. Estábamos más o menos en cuarto año de esta escuela primaria, y él nos enseñó una canción. Yo me acuerdo de la canción que decía algo así como: hay un bosque en esta calle, que se llama Soledad, y allí dentro vive un ángel. Y después seguía una frase que no me acuerdo. Nos la enseñó el señor Jaque y nosotros la cantábamos con él ahí. Entonces después nos dice al final de la clase: a ver si alguno de ustedes es capaz mañana de traer una segunda estrofa. ¿Ah? A mí me gustó la canción, yo partí, mi madre era música, tocaba el armonio, sabía música, yo tenía el sentido del ritmo, además manejaba ya un poco el tema de la paya, entonces conocía algo. Entonces me puse a escribir y llegué, hice uno que a mí me encantó, me gustaba, la había hecho yo, una segunda estrofa. Llegamos al día siguiente: señor Jaque, yo tengo la segunda estrofa. Señor Jaque me mira extrañado: a ver, cántala. Y yo le canto, eso me acuerdo bien, ¿eh? Si esta calle fuera mía, yo la haría ladrillar, con piedrillas de diamante, que mi amor por allí pueda pasar. Y me quedé esperando el aplauso. Y el señor Jaque me mira y me dice: no, eso no lo pudiste haber escrito tú. No, señor Jaque, si yo fui, no, eso está demasiado bien hecho. ¿Cómo? Eso te ayudó alguien y estás mintiendo. Yo me puse a llorar, pasó el tema, pasaron los años. Yo era un abogado relativamente importante en el Ministerio del Interior hace unos 10, 12 años atrás. Y la secretaria me dice un día: don Humberto, hay un señor que dice que fue profesor suyo y que quiere conversar con usted. ¿Cómo se llama? Don Medardo Jaque. Pásamelo. Don Medardo, cordialmente lo atendí. Me acuerdo que tenía un problema de orden previsional y me decía: Humberto, yo he seguido tu vida en los diarios, en la prensa, me siento orgulloso de haber sido tu profesor. Yo le dije: venga a verme, don Medardo, para ver si puedo ayudarle a arreglar su problema. Llegó don Medardo, fue alegre, muy grato el momento, recibirlo, estar con él, recordar esos tiempos. Le ayudé rápidamente a arreglar su problema, que no era complejo. Y cuando ya se iba le digo: pero no se vaya don Medardo, yo todavía tengo una chita que afilar con usted. Y le recordé la historia. Se reía nomás y me decía: no sé, ahora después de conocerte y todo lo que ha hecho, sin duda que tú escribiste en la segunda estrofa. Entonces, eso uno lo va relatando, es como aprender la poesía. Después el tema de la rima, para mí fue importante. Cuando uno ya se empieza a pololear, por ahí nace la poesía. Hay versos míos que curiosamente los tienen, por ejemplo, los que trabajan en la feria, en las plazas, que hacen a veces cintillos con versos breves. Y yo descubrí la otra vez uno en la Plaza de Santiago, ahí en la Plaza de Armas, uno que decía ahí: cristal. Mi imagen se refleja en el cristal y con ella ya son dos los que en ti piensan.
un poema mío. No decía que era mío, pero yo me sentí muy orgulloso de que lo estuvieran poniendo allí. O hace el año 2000, cuando vino Luis Miguel a cantar acá a Chile sus boleros, cuando empezó a cantar boleros. Hay un bolero, y me llamaron unos colegas abogados, me dijeron, oye, ¿viene Luis Miguel? Sí, a cantar boleros, sí, ¿qué pasa? Oye, ¿y por qué no lo demandas por indemnización? ¿Por qué? Porque mira, escucha tal bolero, ya ni me acuerdo cuál era, tal bolero. Y allí aparecían versos, ¿no? Si tú no existieras, yo te inventaría. Que es un verso mío de hace 30, 40 años atrás. Entonces yo le dije, mira, es cierto que es verso mío, pero prefiero decir que Luis Miguel está cantando mis versos que meterle una demanda indemnizatoria. Entonces la poesía uno va reflejando lo que le pasa en la vida cotidiana. Un poco has incursionado en la poesía para niños. Claro. ¿Sabes alguno? Sí, bueno, ahí hay cosas emocionantes. Hay textos míos que yo le dedicaba a mis hijos. Hay uno que le dediqué a Jaime cuando tenía 6, 7 años. Llegamos a Santiago y vivíamos cerca del Hipódromo Chile. Y paseaban los caballos por allí, por las calles. Y los niños los veían y Jaime los veía y les encantaban los caballos. Y me dijo un día, papá, hazme un caballito de palo. Yo tomé un palo de escoba, recorté como pude una cabeza de madera de caballo, la puse ahí, una pequeña rienda, y él galopaba con esa. Y un día lo veo galopando y me impactó tanto que hice una rima que se hizo bastante popular. Decía, caballito de madera, cuerpecito redondito. En sueños recorro tierras montado en mi caballito. Qué lindo su corto paso y su crin tan suavecita como un pedazo de raso, como la piel de mamita. Un abismo así de grande por delante se cruzó y mi caballito sin apurarse lo saltó. Caballito, caballito, de mi niñez lo mejor, cuando grande un corralito tendrás en mi corazón. Y ese poema, el impacto me vino a mí hace unos meses atrás. Estaba en mi tierra, allá en Nueva Imperial. Me invitaron en la isla de Cautín, donde hay un colegio campesino mapuche, unos 450 alumnos, para que fuera a verlos. Yo voy siempre que puedo cuando me invitan, estoy allá. Y además para hablar con los niños, inspirarlos para que escriban cuentos, para que aprendan poesía. Y cuando ingreso, hay niñitos de 5 o 6 años con sus vestidos tradicionales, mapuche, y yo entro y comienzan a recitar caballito, caballito. Para mí fue un impacto pero tremendo. Entonces cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en el liceo de Imperial, cuando estábamos en mi liceo allí, llegó un amigo un día a decirme, oye Humberto, fíjate que estoy medio enamorado de una chiquilla de otro curso. ¿Tú me podrías hacer un poema? Y yo le hice una rima declarándole su amor. Y la escribió en un papel grande y la fue a poner al baño de las mujeres bien tempranito. Lo dejó pegado ahí. Claro, cuando esta chica fue al baño, vio el poema que era dedicado a ella. Lo tomó y después en la tarde llega a hablar conmigo. Yo dije, se dio cuenta que era yo el que escribí el verso. Y me fue a pedir me dijo que le habían escrito un poema y se lo habían dejado en el baño y si yo podía escribirle uno a ella. No sabía que yo había sido el causante. Bueno, le escribí el poema, fue tempranito y lo dejó en el baño de los hombres. Y empezó el cruce de poemas así sobre ese tema. Bueno, nunca yo le conté a uno o al otro que yo le estaba haciendo los mismos poemas, pero pasó el tiempo y hace unos años yo estaba en Imperial ahí en una reunión aniversario del liceo, cuando se me llegan una muchacha y un muchacho de unos 20, 21 años y me dicen, don Humberto, usted es causante de que nosotros existamos. Yo me quedé sorprendido. Yo dije, yo no he sido infiel, ¿cómo va a ser esta cuestión? Entonces me dicen, claro, usted fue el que le hizo, nuestro papá y mamá nos dijeron que usted había hecho los poemas por los que se conocieron y después se enamoraron. Y en ese rato asoma el papá y la mamá, y yo estaba conversando con los hijos, y les dicen, hijos, él es el culpable. Entonces de repente la poesía tiene espacios que son muy diferentes. Hay un libro que realmente es súper interesante, que lo presentaste en la biblioteca en Talcahuano, que habla de esta forma de ser campesina, pero cuenta la historia de Jesús.
Yo creo que uno de los textos que te provoca cosas ricas de leer, que te deja como el alma temblando. Y eso no todos los textos lo logran. Pueden ser textos muy bien hechos, pero tú relatas la historia del que nosotros creemos. Cuéntanos un poco de eso, que es como muy interesante, como está escrito. Yo siempre participo con los sectores campesinos. Cuando empiezan a cantar las décimas y todas esas cosas, voy a eso. Y ahí hay que ser bastante avispado para responder las décimas o las rimas que a uno le hacen. Cuando le dicen a uno que es feo, uno tiene que responder rápidamente. Todo eso. Pero yo tengo bastante facilidad para manejar la rima. Entonces, en todo este tema del acercamiento a los relatos bíblicos, por ejemplo, y escuchando a los campesinos cuando se reúnen en ciertas épocas del año para cantar sus décimas, a la Virgen, a Jesús, eso que es más de las tradiciones católicas. Yo escribí un libro pequeño, que se llama Evangelio Campesino, y que está hecho en rima. Y recuerdo algo del primer verso que se titula Así comenzó la cosa. En el principio era el Verbo, y en él estaba la luz. Verbo era el Taita y el Huayna, y por lo tanto Jesús, que acercándose a su Padre, ya estoy tratando de recordar bien el tema. Bueno, el tema es que acercándose a su Padre, bajar a tierra aceptó para enseñarle a los humanos que la esperanza llegó. Esperanza para los pobres y para los ricos también, siempre que pase un camello por la aguja de Jerusalén. Y después sigo relatando qué es lo que pasaba. Aquí se echó a perder la cosa cuando eligieron a los discípulos y aparece Judas, aparece todo ese tema. Entonces, curiosamente, ese tipo de textos, ese tipo de libros, es bastante leído en el mundo popular y sobre todo en el mundo campesino. Entonces yo me preocupo de tener los canales para hacer llegar estos textos a esos lugares. Y otra preocupación mía, que también la veo en Lidia, es el tema de permitir que haya mucha gente que nunca ha escrito, nunca ha tenido la posibilidad de figurar en libros, puedan tener sus textos en propuestas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, estos maravillosos murmullos, Lidia. Un murmullo que estamos ahí trabajando. El primer murmullo fue murmullo de alas, la experiencia de escritoras y escritores con los pájaros, en poesía o en relato. Y eso que nació como una iniciativa para ver qué pasaba, publicó numerosos textos y muchas y muchos de ustedes están aquí, que figuran también en esos libros, libros que han tenido un enorme impacto. El segundo libro fue Murmullo de hojas, la relación de escritoras y escritores, de poetas con la naturaleza. El que está saliendo recién, que es un libro formidable, Murmullo de aguas, la experiencia de cada uno y cada uno con las aguas. Además tomamos ahí la decisión de que algunos de los poemas iniciales son de poetas famosos que colaboraron para presentar sus textos. Entonces, tremendamente impactante e inductivo para quienes escriben figurar junto a poetas famosos y que estén en el mismo libro. Y así se van forjando situaciones que desde el punto de vista pedagógico son tremendamente positivas para abrir el campo de la literatura a quienes quizás nunca habrían tenido la posibilidad de acceder. Bueno, Humberto Lagos, con su experiencia, con su bagaje cultural, emocional, de sapiencia, de dolores, de alegría, de tristeza, un humano más como nosotros. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Porque creo que se nos va acabando el tiempo, Víctor. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Bueno, ¿sí? Sí. Quisiera saber, don Humberto, en base a su experiencia y expertise, si en algún minuto de la historia de Chile usted ha visto, digamos, algún riesgo serio de algún gobierno de coartar o frenar o hacer desaparecer prácticamente cultos religiosos o qué sé yo. Claro, bueno, hubo
En la historia de Chile, todo el tema de la controversia histórica entre lo católico y particularmente lo protestante, eso está demostrado. Hay cosas, por ejemplo, que todavía perviven y que tienen que corregirse. El año 1910-1911, Chile era un país confesional, un estado confesional. Y los presidentes de esa época le pidieron al Papa Pío X, ¿ah?, que dictara una bula papal para perfeccionar el trato de la Iglesia Católica con las Fuerzas Armadas. En esa época eran el Ejército y la Marina. El Papa accedió, dictó una bula papal y esa bula se transformó en ley de la República, acá en Chile, más o menos en 1912, una cosa así. Y eso permitió un trato oficial al catolicismo dentro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, después se creó Carabineros, se agregó naturalmente la Fuerza Aérea y también dentro de la Policía de Investigaciones. Y esa ley, cuando vino la separación entre Iglesia y Estado del año 1925, pasó calladita por el costado. Y eso provocó que a la Iglesia Católica, a pesar de que ya dejaba de ser Iglesia oficial, con la Constitución del 25, se la siguiera tratando como persona de derecho público. Y a todas las otras tradiciones religiosas, incluidas evangélicos y protestantes, solo como personas de derecho privado, como si fueran una empresa cualquiera, al tenor del Código Civil. Por lo menos permitía tener personalidad jurídica. Eso cambió, como lo decíamos, con la ley 19.638, la ley de culto, que igualó el trato para todas las tradiciones religiosas, aunque esta otra ley de 1912 o 1914 sigue vigente. Y eso todavía provoca problemas de trato al interior de las entidades armadas y de las policías. Eso es parte de la realidad que tiene que corregirse y que yo creo que incluso la misma Iglesia Católica está por hacerlo, para contribuir a que eso se corrija. Después hubo problemas en el periodo del régimen militar, sin ninguna duda, todo el tema de orden represivo. Pero más que algunos problemas, allí hubo también el intento de apropiarse del hecho religioso para legitimar el poder político que se estaba ejerciendo. Y eso figura detalladamente en mis diversos libros. En libros, por ejemplo, La religión en las Fuerzas Armadas, otros libros en que yo analizo el impacto entre el tema religioso y el tema político. Entonces eso está planteado allí. Pero en general, yo diría que la presencia real del hecho religioso objetivamente ha sido el impedimento para que se intente perturbar de manera clara el ejercicio libre. Y sobre todo teniendo en cuenta que Chile tiene obligaciones internacionales a raíz de haber suscrito los tratados desde la Declaración de Naciones Unidas de los años 1945 y una serie de tratados más en que el derecho a la libertad de religión está planteado claramente y es una obligación nacional y que obliga internacionalmente también al Estado de Chile hoy día. ¿Alguien más? Sí, Andrea. Yo quería preguntarle, Humberto, ¿cuál es su opinión en relación a temas de literatura, la poesía, no sé, en relación a la educación básica principalmente, a la infancia, a cómo está estructurada esta figura de lenguaje y comunicaciones, ¿cierto? Pero principalmente dentro de los procesos creativos de la literatura, de la poesía principalmente. De acuerdo a su experiencia, a su estudio, ¿cómo siente que se ha trabajado en esta época? Hablando un poquito más, porque siento que antes había un poco más de dedicación en ese tema, sobre todo al proceso creativo de los niños y las niñas en educación básica, que es en una edad donde la imaginación juega un punto fundamental dentro de ello. Pero hoy día, ¿cuál es su opinión en relación a la educación básica en la literatura? Bueno, yo he tenido experiencias, las tengo cotidianamente porque me invitan de colegios para hablar con niñas y niños. Yo tengo la facilidad comunicacional con niñas y niños por diversas razones, es decir, como ustedes saben algunos, yo soy un poco mago, entonces les hago unas magias y ya llamo la atención para hablar de aquellos temas que tienen que ver con, por ejemplo, literatura. Yo creo que debiera haber muchísimo más rigor en la información respecto a la literatura. No olvidemos que Chile tiene 2 premios Nobel de literatura. Está Gabriela, está Pablo Neruda. Hay numerosísimos premios nacionales de literatura que tienen aportes muy buenos, aunque uno observa que gran parte de los premios nacionales no tienen mucho acercamiento a la poesía infantil, a la poesía de los niños. Pero sin embargo hay creaciones
muchas profesoras y profesores de enseñanza básica que les gusta la poesía y que construyen poemas para ilustrar e incentivar a los niños. Hay que recordar que en la medida que uno recibe aportes que le parezcan atractivos cuando uno es niño, uno se aferra a eso y trata después de perfeccionarlo. Y el ámbito de la poesía, del relato, del cuento, es una cuestión maravillosa. Por ejemplo, cuando yo voy a escuelas básicas, sobre todo, también a liceos, cuando me invitan, y me invitan bastante, yo les digo que es fácil escribir. Y, por ejemplo, le propongo a niñitos de enseñanza básica o prebásica, les digo, ¿qué le dirían ustedes a una abeja que va volando aquí cerca de ustedes? Y los niños con mucha imaginación dicen qué es lo que le dirían. Y si uno toma después todo eso que le dirían, uno saca un texto precioso. Y lo importante es que ese texto sea escriturado, y de repente ponerle unos dibujos, enviárselo a los papás a la casa, y los niños se sienten incentivados a hacer ese tipo de creación. De ahí van haciendo la creación individual, después la creación colectiva. Es fácil hacer cuentos con los niños, dándoles un tema. Que escriban qué es lo que le habría pasado al gato si le cae encima una rama de un árbol. Y los niños tienen una imaginación pero tremenda y nos ayudan en eso. Entonces yo creo que pedagógicamente es muy importante incentivar en ámbitos de la creación literaria a nuestras niñas y a nuestros niños. Y eso a veces yo noto que falta un poco, pero tiene que ver a veces también con la forma de la formación más bien que reciben profesoras y profesores cuando están cursando sus estudios para titularse y después ejercer profesionalmente. Entonces, creo que la pregunta es muy pertinente porque es un desafío que está pendiente. Y cuando yo les contaba esto que me pasaba con los niñitos mapuches recitando mi poesía, esos poemas que están dedicados a ellos, porque para ellos es fácil entenderse, se ven ellos allí, en el caballito de madera, galopando. Entonces, si uno pone temas que sean atractivos para los niños, pedagógicamente vamos a tener nosotros en el futuro una gran producción de poetas y de escritoras y escritores, porque eso viene como un desafío. Humberto, ya que tocaste lo de los murmullos y comentaste esto de la importancia para el que nunca ha publicado encontrarse con un Humberto Lago, con Omar Lara, con gente que ya tiene su trayectoria. Con Lidia Mancilla. ¿Quién es ella? Yo creo que sería como interesante qué es lo que siente una persona que ha publicado tanto y que ha recorrido tanto mundo frente a nosotros, los que estamos comenzando. ¿Qué pasa con Humberto Lago, por ejemplo? Me gustaría saber. Pero es lógico, ¿no? Es parte de lo que somos. Bueno, la verdad es que uno se impacta cuando ve que los libros de uno están en las universidades, son textos de estudio obligatorios. Hay especialidades mías que son muy conocidas, como el tema de sectas religiosas, de pandillas, de grupos radicalizados, en que hay libros míos y pues yo he dado clases en universidades durante mucho tiempo. Pero también de repente otro tipo de definiciones, por ejemplo, cuando yo hablo de los poemas breves, hay un poema en que yo defino la fe y digo la fe es el arte de la esperanza y el argumento de la luz. Y ayer me estaba preguntando un teólogo muy conocido, me decía, oye, Humberto, ¿puedes repetirme? Recuerdo tu poema referido a la fe, no lo tengo bien en la memoria, por favor dímelo porque quiero comentarlo. Yo se lo mandé. Y hoy día o ayer leí el sermón que hizo, y habló diciendo, el apóstol Pablo define la fe como la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Y esa es una definición muy ambigua. Y el teólogo dice, yo prefiero la definición de Humberto Lago en su poema, la fe es el arte de la esperanza y el argumento de la luz. Uno lo hizo para entrar en competencia con Pablo, pero si uno puede aportar y de alguna manera traducir en versos breves el sentimiento de personas que están en estos ámbitos, es como los poemas de amor, eso de que yo les decía recién, mi imagen se refleja en el cristal, y el otro tema que le comentaba ahí, que canta Luis Miguel, o decir, bueno, solo temo de la muerte que tu beso no tenga la pasión del beso tuyo. Todo ese tipo de cosas
que se van usando por nuevos pololos, por nuevos enamorados. Antes yo cuando estaba en el liceo le ayudaba a escribir estos textos de amor a mis amigas y amigos, pero de repente uno se encuentra en que uno sirve también para establecer las relaciones afectuosas, las relaciones de amor a través de la poesía que uno... Pero no va me escribiendo. siento contestada, no me siento respondida a mi pregunta. Y ahora, para más remate, tenemos que terminar. ¿Qué precisión mayor quiere usted? Dígame. No, es que no entendí lo que quisiste decir. Mi pregunta fue si te sentías bien o mal con nosotros ahí dentro de los murmullos. Lo que estoy diciendo es que me siento muy, muy bien. Además, cuando estamos hablando nosotros del tema de los murmullos al que yo ya hice referencia, es maravilloso el abrir espacios para que las personas, mujeres, hombres, que a veces escriben muy calladitos sus experiencias, puedan compartirlas. Y puedan compartirlas en libros que finalmente se transforman en libros de impacto. Y estoy hablando de libros de impacto nacionales e internacionales. Y esta propuesta de los murmullos está siendo modelo para que en otros lugares del país, y también fuera del país, se tome esa iniciativa porque les parece maravilloso que haya un libro que reciba poetas famosos, pero que reciba al pueblo, a la gente que quiere escribir o que ha escrito y que no ha tenido la posibilidad de ver sus textos reflejados en un libro, que eso significa proyectar para siempre aquello que uno está pensando desde estos tiempos. Entonces, estos murmullos son murmullos que contienen un tremendo desafío y que son una tremenda respuesta no tradicional para que aquellas y aquellos que les encanta la literatura puedan también llegar a textualizar aquello que son sus experiencias de vida. Gracias, Humberto. Gracias por venir a Lota. Gracias por estar con nosotros, porque me siento parte, soy de la zona. Al ladito allá está Arauco y yo, mi nacencia está ahí. Así que muchísimas gracias. Te agradezco de corazón en el Peuque. Y bueno, que te vaya bien en lo del premio. Nosotros, y me incluyo en lo del CEPAS, queremos que la próxima vez seas nuestro galardonado. Así que muchísimas gracias por todo. Y gracias a la audiencia y gracias a los que vinieron. Peucayén. Gracias a CEPAS, gracias. Démosle un fuerte aplauso a don Humberto, a Lidia igual. Ya. Muchas gracias por todo. Y a continuación vamos a dejar aquí a nuestra coordinadora de cultura, Andrea, que nos va a dirigir algunas palabras, saludos. Andrea. Bueno, primero que todo, saludar cariñosamente a la audiencia que tenemos hoy día en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, Monumento Histórico Nacional, en el Salón Baldomero Lillo, a todos nuestros amigos y amigas escritores que hoy día nos acompañan, don Arturo, muchas gracias por estar aquí, al equipo docente que también está dentro de este espacio, en un espacio de conversación, con don Humberto Lagos, con la señora Lidia Mancilla, amigos, pero de corazón de Fundación CEPAS, amigos de la Unidad de Fomento Lector también, agradecer por supuesto este importante lazo que se ha construido en torno a la literatura, a la lectura, a los programas que hoy día tenemos como Miércoles de Letra, donde don Humberto y la señora Lidia están presentes, agradecer a la Unidad de Fomento Lector a través de Víctor Muñoz por gestionar esta actividad que ha sido un espacio muy entretenido de conversación, de mucho. Escuchar a don Humberto es un agrado, ¿cierto? Es un tremendo momento que hoy día podemos vivir aquí en la zona del Carbón, aquí en Lota y dentro de nuestro espacio cultural Pabellón 83. Agradecer a todo el equipo de cultura por todo el itinerario que hoy día se armó. Don Humberto y la señora Lidia estuvieron por el Parque de Lota, recorrieron el borde costero en Colcura, ¿cierto? Y finalizamos aquí con este importante espacio de conversación que nos ha alimentado el alma, que nos ha entregado un regalo para nosotros, pero también para nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook de Pabellón 83.
Muchas gracias Humberto, muchas gracias Lidia por toda esta amistad, esta trayectoria, este espacio, pero todo este trabajo que tenemos en conjunto a lo largo ya de todo este periodo, que fue iniciado principalmente en pandemia, tomó mucha fuerza y que fue muy importante, relevante para nosotros mantener nuestra audiencia a través de la virtualidad. Así que muchas gracias, en nombre de nuestra directora ejecutiva también, les enviamos un cariñoso saludo. Recordarles que hoy día estamos en el Salón Baldomero Lillo con nuestra muestra Paisajes y Bodegones, también de don Albino Echeverría, destacado artista visual, para que también puedan disfrutar de ella. Y ahora también quiero invitar a Víctor Muñoz, encargado de Fomento Lector, para que entre los dos podamos entregarle un regalito a la señora Lidia y a Humberto de parte de todo el equipo del Área de Cultura y Fundación CEPAS, por supuesto. Gracias. Gracias nuevamente a todos ustedes por esta asistencia y este privilegio de tener, ojalá en el futuro, a nuestro Premio, ¿no es cierto?, Nacional de Literatura.